Muy buenas, vamos con el resumen de la parte del capítulo 11 que habla sobre el suicidio. Y bueno, aquí nombra la historia de otro libro, de un diálogo que tuvo un medium con una persona que se había suicidado, sobre otro amigo que también se había suicidado. Y lo que dice es que cuando alguien está abierto a encontrar una respuesta positiva ante esa situación de desesperación que lleva al suicidio, aparece esa posibilidad. Y cualquier mínimo detalle puede evitar el suicidio, pero es imprescindible que la persona que tiene la tendencia suicida esté abierta a encontrar ese mensaje positivo, esa apertura a un pequeño cambio, ¿no? Y dice, algo tan simple como una sonrisa o una palabra amable de alguna persona habrían marcado la diferencia, pero siempre que la persona esté abierta, ¿no? Siempre hay una respuesta para nuestras necesidades, dice. Si hubiera estado abierto a ese cambio, ese es el requisito, que tiene que estar abierta la persona a recibir ese cambio. Si un suicidio puede evitarse, realmente se evitará. Y esto debería darnos mucha tranquilidad, ¿no?, a las personas que quedamos aquí. Si hay una apertura, el universo reflejará esa actitud positiva y responderá a través de acciones amables y beneficiosas de otras personas. Lo que deja claro y más que claro es que el suicidio es una decisión o un acto del libre albedrío, que no tiene nada que ver de las otras personas, el resto de personas no pueden evitarlo. Y durante toda nuestra vida nos enfrentamos a la decisión de abrirnos o cerrarnos a lo que la vida nos muestra o nos pone delante, ¿no? Y aunque algunas situaciones son fijas y están planeadas en ese plan prenatal, no se puede decir lo mismo de la forma que tenemos de reaccionar ante ellas, porque dice que si no, no tendría sentido la reencarnación. Si ya estuviera todo planificado antes de encarnar, ¿qué sentido tendría volver a encarnar en otro cuerpo de nuevo, ¿no? Por lo tanto, dice que todos los suicidios evitables por fuerzas externas lo fueron efectivamente. Y esto debe ser tranquilizador para las personas que han tenido a alguien que se ha suicidado, ¿no? Dice, reconocer el hecho de que uno no puede ayudar a otra persona, aun cuando se trate de un ser querido, a veces tiene que ver con el sentido de humildad. Y dice que lo que puede ayudar a liberarse de la culpabilidad es el perdonar a la persona que se ha suicidado, ¿no? El reconocer que fue su responsabilidad sin dejar de ser compasivo, comprensivo por esa persona, ¿no? Porque cuando aplicamos la comprensión y la compasión hacia esa persona, es decir, hizo lo que pudo hacer, si hizo eso es porque no vio otra salida y lo hizo con la intención de librarse del malestar o la desesperación que tenía, pues no somos responsables de haber evitado ese suicidio, ¿no? Dice que la esencia de la sanación es el cambio y con la aceptación vendrá la luz. Emociones del dolor y la ira y los pensamientos pasajeros de culpabilidad van a venir, pero lo único que tenemos que hacer es no aferrarnos a ellos y dejarlos ir. La famosa técnica que tanto publicó el doctor de Hawking, de Harry, ¿no? Y dice que cuando hemos sufrido el suicidio de algún ser querido, lo que sucede es que nos volvemos más atentos, más silenciosos, más reflexivos y seremos capaces de saborear realmente los momentos de placer y alegría de la vida, que quizás en otras circunstancias no habríamos saboreado de la misma forma, ¿no? Y en definitiva llegaremos a un momento en que agradeceremos que esa persona haya estado en nuestra vida el tiempo que está, ¿no? Y de que cuando pasa un evento de esto, un suicidio, lo normal es que aparezca en nosotros la ira y es parte del proceso de duelo, ¿no? Pero es importante que nos permitamos sentirla y expresarla, y nos daremos cuenta que debajo de la ira hay dolor, un dolor profundo. Detrás de ese dolor nos darán ganas de llorar y que debemos llorar, y nos daremos cuenta que el llanto es una liberación, es un proceso sanador, de hecho nos purifica, y esto me hace recordar que también lo decía Laín, ¿no? La calidad de ese sentimiento que teníamos va a cambiar con el tiempo y dejará de dañarnos tanto como lo hace en un tiempo reciente del suceso, ¿no? Dice que en una sociedad iluminada, la persona que tiene tendencia suicida iría al terapeuta y valoraría o reflexionaría sobre esa opción, ¿no? Pero sin embargo, en una sociedad donde está prohibido el suicidio, lo que hace es incitar a que haya más casos de suicidio. Dice, cuando algo está prohibido, mantiene una atracción especial. El suicidio es un tabú y quienes sufren una depresión serán atraídos hacia él, ¿no? Dice, ¿qué le diría a las personas que se quedan o que se van? Dice, nada de lo que puedan hacer les privará del amor de Dios. Dice, siempre hay una ayuda disponible para ellas, ya sea en este lado o en el otro lado. Dios o el Espíritu no condena el suicidio y favorece un enfoque humano y compasivo para cualquiera que considere esta opción. Si se permite que el suicidio sea un camino posible,
el número de suicidios disminuye. O sea que se debería hablar más abiertamente de esas ganas o de esa tendencia al suicidio. Y bueno, termino esta parte con una sesión de Caroline y Bárbara y Aaron. Y bueno, estos canalizadores le dicen que el suicidio no es un pecado sino una decisión simplemente, y que no se enjuicia desde el otro lado, ¿no? La enseñanza más importante de toda esta experiencia de un suicidio es que nadie se va y nadie se pierde, porque ya sabemos que somos almas y somos indestructibles, ¿no? Y que lo único que tenemos que hacer es aprender a trascender la ilusión de la forma física y saber que nunca está lejos esa persona que se ha ido, ¿no? Dice que estas ideas ayudan a la persona a aprender a estar más presentes para los demás cuando ha vivido esta experiencia, ¿no? La esencia de esta vida es el crecimiento y el aprendizaje espiritual, por eso no es pecado el suicidio, porque simplemente es un aprendizaje, o por lo menos da la oportunidad de aprender. Y todo lo que viene está ahí para aumentar la comprensión, la generosidad y el amor si uno lo permite. Es decir, tenemos que encontrar la compasión. Y dice que conforme nuestro corazón se abra a la compasión y dejemos de culpar a la persona o de tomarnos su ausencia como una afrenta personal, estaremos aprendiendo a liberarnos y a ser más compasivos, ¿no? Y pregunta el autor que qué pasa después de la muerte para las personas que se han suicidado. Y dice que lo que ocurre después es diferente dependiendo del nivel espiritual de la persona que se ha suicidado. Dice, su apertura al hecho de recibir orientación lo cambia todo, ¿no? Y dice que la mayoría de ellos se van llenos de ira y de dolor y reencarnan rápidamente. Y sucede lo mismo con las personas que mueren en un accidente repentino o en una guerra, ¿no? Dice, es muy difícil para el alma ser consciente de que ya no está en un cuerpo, por lo que tratará de aferrarse al primer cuerpo disponible que aparezca adecuado. Es decir, intentarán agarrar el primer cuerpo y tendrá efecto sobre esa persona. Y de hecho hay muchas personas que esto lo sufren. Sin embargo, las personas que se han suicidado, pero han reflexionado mucho sobre la posibilidad real de morir, sobre qué pasaría o qué hay más allá o todo eso, esas personas están dispuestas a permanecer abiertas a una orientación una vez que han muerto y a esperar el tiempo que sea necesario para pasar de forma consciente a una nueva reencarnación. Es decir, sacan sus conclusiones y no tienen prisa. Lo que está claro es que siempre hay miedo, trauma, incredulidad, y si hay un fuerte sentido espiritual, las personas que lo hacen se sienten tranquilizadas. Y esto fue lo que le pasó al hijo de Caroline, ¿no? Importante, que nos quede claro que el suicidio es simplemente una forma de transición y que la reacción más común de las personas que se suicidan es la tristeza por haber perdido la oportunidad de estar en este cuerpo físico y aprender, ¿no? Porque cuando pasan al otro lado se dan cuenta de que siguen existiendo y que simplemente han perdido pues, la excursión que estaban disfrutando aquí en este cuerpo humano, ¿no? Así que lo dejo aquí y bueno, seguimos adelante. Hasta luego.